existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a ese montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, no somos más este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de enero a diciembre, aquí en la M530, de 14 a 16 tenemos para proponerles un pacto de imaginaciones. Eve Bonafini decía que cuando lo pensamos un poco, el radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente, que da vueltas por los recovecos de la memoria. Y entonces nosotros pensamos que un programa bien puede concebirse como una experiencia, como un viaje que compartamos. Presumimos que en este caso tenemos un avión para viajar y que cuando nos elevemos y busquemos un destino no lo haremos para evitar la realidad, para escaparnos de ella, sino para poder contemplarla desde otro punto de vista. Al fin y al cabo hay tantas realidades en la realidad que es un tema de elecciones muchas veces. Hablando de elecciones, por ejemplo, para mucha gente las elecciones en la capital federal ayer domingo eran completamente centrales en la agenda, pero resulta que para el 47% de los que podían votar no era tan importante si se toma en cuenta que no fueron a votar. Y que muchos de los que no votaron viven en los barrios más pobres y más castigados por las políticas neoliberales que rigen aquí hace mucho tiempo. Y que incluso en esos barrios, donde falta de todo y no sobra nada, ganó la propuesta política de Javier Milei, de La Libertad Avanza. Así que son asuntos paradojales, si creemos que todo se resume en ese asunto. Las inundaciones de los últimos días, en grandes sectores de la Argentina, en muchos de la provincia de Buenos Aires, otro tema gigantesco. ¿Y a cuánto de la agenda del centro de la comunicación le importa más allá de la fotografía o la filmación del drama? Es decir, ¿qué soluciones habrá para aquellos que cuando llueve mucho se inundan y muchas veces pierden todo? Y la mayoría de ellos seguirán viviendo en esas zonas y en esas condiciones. Así que nosotros creemos que si se trata de una guerra entre formas distintas de concebir la vida y por ende formas distintas de gobernar cuando toca el turno, nosotros debemos fortalecer las propias defensas, no cayendo en la trampa de la agenda ajena. Más adelante en el programa abundaremos, lo han hecho todos a lo largo de la mañana, en estos y otros asuntos que tienen que ver con el foco que el poder decide que tenemos que poner a la hora de la comunicación. Hablar todo de lo mismo y de formas más o menos semejantes de un lado o del otro. Nosotros queremos volar un rato si ustedes nos acompañan. Que al fin y al cabo a veces eso nos preserva. Puede ser que un músico que prácticamente no grabó un disco en su vida, que pasó casi que fugazmente por la escena de la música de rock en la Argentina, haya hecho algunas canciones que se quedaron a dar vueltas por siempre con nosotros. Sí, puede ser. Puede ser que ese músico se haya vuelto mucho más famoso de lo que jamás nadie imaginó, más de 20 años después de su muerte temprana, por una película. Si digo José Alberto Iglesias, nadie reconocerá al artista. Si sumo su apodo artístico, Tanguito, inmediatamente lo tendremos claro. En esta misma ciudad de las furias y las desazones, Tanguito murió un día como hoy, el 19 de mayo de 1972. Un accidente, una muerte inducida, nunca se sabrá del todo. Pero si en esta ciudad surgió lo que se llamaría luego el rock argentino, está claro que Tanguito fue una figura central del periodo en que Morris,
Miguel Abuelo, Manal, Box Day, Luis Alberto Spinetta, Los Gatos con Lito Nevia, etcétera, etcétera, empezaban a escribir los primeros pininos. Y que Tanguito, con sus adicciones, con su problemática especial, con sus problemas con las autoridades, con sus despistes gigantescos, se convirtió en un personaje de época muy querido por los propios. Está la famosa historia de la autoría de la balsa, el primer éxito del rock en la Argentina. Cuando lo escuchamos hoy, de la música pop con una pata en el rock. Escrita en el baño de la Perla del Once por Tanguito y Lito Nevia. Prácticamente todo lo que podríamos denominar la vida pública, la carrera de Tanguito, si es que así fue, transcurrió durante la dictadura militar 1966-1973. Cuando los efectos de los 60 en el mundo impactaban mucho en la realidad política y cultural de la Argentina. Es la era de la aparición del rock, de Mafalda, de la vitromanía, del mayo francés, de la minifalda, de la experimentación con sustancias como un derecho artístico. Es la era del hipismo, de la liberación sexual, y todo eso, la era del Lelutier, la era de la prohibición de una ópera en el Colombo, Marzo, andaba dando vueltas en esa ciudad por la que Tanguito, que venía de Caseros, en tren, y se volvía a Caseros en tren, giraba y giraba y giraba muchas veces sin dormir. Este es Luis Alberto Spinetta contando una anécdota de Tanguito y cantando también, por qué él heredó de ese repertorio Amor de Primavera. Voy a hacer un tema que no es mío y que es uno de los pocos temas que no son míos y que canto, y que es de un tipo que un genio. Yo lo conocí. Un día vino a mi casa, vivía en Avellaneda y venía en taxi hasta Núñez. Te encargo la cuenta del taxi. Venía y me decía, no tenés para pagar el taxi. Yo le decía, pero flaco, te fuiste al carajo. ¿Cómo hacemos para pagar esto? Y no sé, tu vieja no tendrá. Y un día se cruzó enfrente y se comía prepisas crudas, por ejemplo. Está bastante bien del bocho. Tan bien como para hacer canciones hermosas. Lo que pasa que después creo que su mente se degradó y se destruyó. Pero ese tipo era realmente impresionante. Se ponía una redecilla de cabello en la cabeza y salía girando por la calle y decía, soy un robot, ¿quién me llama? Tranca. ¿Cómo se llamaba? Ramsés VII. Bueno, este tema es un amor de primavera que anda dando vueltas, amor. Sobre ese personaje han vuelto muchos autores e intérpretes de canciones en la Argentina, algunos más críticamente, como León Gieco, porque a Tanguito lo perseguían los servicios
secretos de la policía, sobre todo los vinculados a la toxicomanía, y en un momento se volvió casi que un problema para sus propios compañeros de aventuras. Él mismo se convirtió en una víctima de aquellos que en aquella sociedad mucho más pacata que las del futuro presionaban y presionaban a las personas con adicción en búsqueda de que delataran al resto. Este es Facundo Cabral, que lo había conocido en las épocas en que él mismo se llamaba el Indio Gasparino, haciendo un monólogo sobre Tanguito, que partió de este mundo un día como hoy en 1972. Tanguito, nadie recuerda a la locomotora que se lo llevó por delante, pero todos lo recuerdan a él, es decir, que tenía razón. El hombre vence a la máquina. Tanguito. Con él la calle Corrientes se llenaba de ñomos. Sin él la calle Corrientes se llenó de fantasmas. Como Whitman sentó a todos a su mesa, hasta regaló las canciones. Total, el diablo le regalaba una a cada instante. Como Jacobo Figman, desde las esquinas de Buenos Aires le gritaba a la gente: salgan de los uniformes, que ahí no entra el sol. Salgan de las oficinas, que ahí no entra la vida. Tanguito solía decirme cuando la mañana era insoportablemente luminosa: anoche casi logré escapar de mi cuerpo, pero sobre el final el alma se me enredó en el corazón, oyó la mente y al demonio la fuga. Tanguito fue de abandono en abandono, por eso era fuerte. Lo último que le oí decir, mientras ayudábamos a empujar la cama blanca con ruedas de Julián Centella, que se mudaba, fue: antes que se muera el cuerpo, antes del abismo, de la eterna caída en la eternidad, cantaré para recuperar el olor de las uvas que me abandonaron. Hubiese dicho él: después de haber vivido en este mundo infame, después de haber vivido en este mundo infame, lo menos terrible será la muerte. Evocamos a Tanguito a través de reflexiones y anécdotas. Hay a montones de Luis Alberto Spinetta y Facundo Cabral. ¿Cuánto talento tenía Tanguito? ¿Es su muerte temprana en un accidente nunca explicado? ¿Fueron las fotos locas que se sacaba? ¿Son las anécdotas lo importante? ¿O había una obra? El modo en que Tanguito registró los temas que quedaron en obras que sobraban de grabación de un disco de Manal, porque era una de las pocas veces en que se lo podía tener quieto en un estudio. Chiquillo. En una canción, León Gieco diría: en la perla, en el baño de la Perla del 11 compusiste la balsa, después de la cárcel no saliste nunca más. Era la cárcel de su vida, de su conciencia, esa es la idea. ¿Sí? Para algunos un genio que nunca fue reconocido, para otros un problema con patas.
El asunto hasta la muerte de Tanguito es que el rock en la Argentina no habían ocurrido las tragedias que más adelante ocurrirían. La muerte temprana de gente joven. El correlato obvio de ciertos excesos. El tuteo también. Con los uniformados y sus costumbres. Hoy ha habido una revalorización de la obra de Tanguito. No solo se han editado en mejores condiciones todo lo que existía sobre él, sino que algunos músicos han vuelto a ese repertorio. El mendocino Fernando Barrientos, que participó de la banda de sonido de la película Tango Feroz de Marcelo Piñeiro, aquí con Florencia Ruiz, haciendo una versión contemporánea, natural de Tanguito. En los años 90, los años del menemismo consolidado, el cineasta argentino Marcelo Piñeiro soñó con hacer una película sobre una estrella de rock o sobre una figura fuerte del rock. Se le ocurrió primero Luca Prodan, pero era difícil. Y finalmente fue a Por la vida de Tanguito. El éxito comercial de la historia provocó en ese momento un estallido impensable del rock nacional. Porque básicamente la banda de sonido de la película, aun con omisiones fuertes o negativas de algunos intérpretes, le presentaba a una generación que no había participado de aquella algunas canciones, algunos personajes, algunos ambientes, algunas ideas. Por un lado había que compatibilizar la historia fuerte de las adicciones con un público contemporáneo para el cual fumaba Marlboro, Tanguito, y por otra retroceder a ese pasado para encontrar una guía. Tal vez el monólogo de Tanguito mirando a cámara en una escena muy conocida de la película habla mucho más de lo que Piñeiro quería decir que lo que Tanguito había dicho alguna vez. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Fílmame, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh? No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro. Bueno, dentro de 20. A mí en general me gustan los viejos. Los que tienen memoria. Y por si vos sos de los que se olvidan, yo te recuerdo algunas cosas que ahora tengo claras. Todo no se compra. Todo no se vende. Conozco una lista interminable de cosas que son más importantes que la seguridad. Soy capaz de soñar sueños. Me gustan los caramelos colorados. Estoy loco por Mariana. Fernán Mirás y Cecilia Dopazo en esa escena icónica. Y la canción principal, El amor es más fuerte, de Tango Feroz. Hay fuertes diferencias entre la realidad y la ficción en este caso. Pero de todas maneras el poder de esa ficción lo que hizo es alimentar, iluminándola, una escena que si no
hoy estaría completamente borrada. En parte porque además aquellos que la curtieron, que la vivieron, en general hoy adultos mayores, estuvieron tan repletos de internas en aquel momento, de celos, de envidias, de idas, de vueltas, de dimes y de diretes, que nunca más fue posible recuperar las historias como tales. El que escribe la historia también es parte de esa historia, y entonces toma partido. Por ejemplo, la acusación a Lito Nebbia respecto a que había robado una canción que era de Tanguito. Cuando al escuchar la balsa, uno percibe de inmediato el amor por la música brasileña del que escribió la música. Y el que escribió la música, la música brasileña, es sin duda Lito Nebbia. El blanqueamiento de la letra, estoy muy solo y triste acá en este mundo que es de mierda, habría dicho Tanguito en el baño de la Perla del Once. Cuando la canción fue grabada, la palabra que sonaba mal a los oídos de la censura fue sacada, pero así eran las cosas. Los tiempos eran así. Y a algunas de las ideas que en los 90 parecían hablar de los 60, en el 2025, como se notará, son tan actuales como entonces. Si en medio de las ofensivas bárbaras de las batallas culturales del imperio descargadas sobre América Latina en los años 60, en la Argentina a la invasión del rock y el pop extranjeros, pudo contestárseles, o en todo caso, aminorar su impacto con la aparición del rock en castellano, ahí el papel de La Balsa, el primer gran éxito en 1967, es crucial. Y La Balsa es Tanguito y Lito Nebbia. No, no me haga cantar eso, por favor. La versión de Tanguito, dado vuelta como una media en un estudio de grabación. Pero voy a cantar este. Escuchame, La Balsa es tuya. Con todos los de al lado empujándolos. Lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. Este es Javier Martínez. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste La Balsa. Voy a cantar bien delirante. Aquellos que trasnochaban anfetaminas de por medio en la gran ciudad por entonces, girando y girando por los bares, se llamaban a sí mismos los náufragos. Hubo un grupo de música pop que adoptó ese nombre, pero básicamente la idea de La Balsa era el refugio, no hace falta explicarlo demasiado, para los que lluevan o no naufragan en la realidad de las grandes ciudades. En plena era de la inocencia de la historia del rock en la Argentina, que luego iría por muchos otros ribetes de mayor complejidad, Tanguito, Lito Nebbia hicieron un gol de media cancha.